febrero 17 del 2016, miércoles de la salud. Tenemos como invitado principal al doctor Douglas Bornigal, médico dominicano, bien conocido por todos, que nos viene a hablar de una actividad nueva, novedosa además, el capítulo dominicano del Colegio Americano de Cardiología, del American College of Cardiology. Ese capítulo dominicano debuta el día 19 y 20 de febrero aquí en el Hotel Hilton del Silverstone con su primer gran congreso que llevará el nombre del prestigioso médico dominicano recientemente fallecido, Mariano de Fillol Ricard, uno de los mejores médicos dominicanos de toda la época. Douglas, háblanos de la idea de formar un capítulo dominicano del American College. Doctor. ¿Qué representa American College con American Heart Association y cuál es el impacto de esto en la salud del pueblo? Antes de entrar ahí, doctor, para poder llenar algunas preguntas, ¿cuántos Bornigal médicos es que tenemos? ¿O tuvimos? Bueno, empezando por... ¿Son todos puertoplateños? Bueno, sí, la mayoría son de ahí, pero mi tío Otto, él fue el más El papá viejo, Ginette, ¿verdad? el papá de Ginette. El tío Lionel. Sí, Lionel, también Lionel hermano de Otto. tuyo, ¿verdad? Brillante médico dominicano. Que Está retirado. Está ahora mismo retirado. Y estaba, un par de primos en Santiago se hicieron médicos. Hay un Erwin Bornigal. Erwin Cruz Bornigal. Ajá. Y Jorge Cruz Bornigal, que fue ortopedista, también fueron primos. Y el que era pediatra, Erwin, que fue director de Robert Reed, y sigue llevando la iniciativa de Hugo Mendoza en investigación. Ya bien. Doctor, la pregunta del doctor con respecto a las organizaciones que tienen que ver con enfermedades del corazón, ¿cuáles son las de más prestigio en Estados Unidos? Bueno, definitivamente el Colegio Americano de Cardiología lleva el liderazgo, no solo en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Pero tengo que darle crédito a la Sociedad Europea de Cardiología, que por su sistema de salud europeo, social, de medicina, puede estudiar la población mucho más fácil que en los Estados Unidos. Tienen censado a todo el mundo, el paciente europeo va por una línea establecida que se dirige tienen su récord electrónico y todo, y están publicando tremendamente, y son muy diestros. Se nos olvida Framingham a menudo, una población en el estado de Massachusetts donde todo el mundo está tipificado, todo el mundo está calibrado, todo el mundo sabe qué va pasando en esa población y se usa para monitorear la población americana. Sí, sigue siendo uno de los estudios donde hay que comparar todo. Claro. Pero lo que preguntaste inicialmente sobre el capítulo americano del el Colegio Americano de Cardiología, resulta que este prestigioso colegio quiere extender su forma de practicar la medicina a toda parte del mundo. Y son dos cosas importantes las que nos interesan aquí. La primera es enseñanza, proyectar las guías, la forma de practicar la cardiología con medicina basada en evidencia, con consensus de expertos que dice lo que se debe hacer y evaluar y tratar en estos casos de enfermedades cardiovasculares son esta y esta y estos. Y hacerlo extensivo al pueblo. Educar a la población también es otra cosa importante. Y obviamente nosotros tenemos la misión aquí de adaptar esa guía a nuestro medio, porque no podemos, por factores económicos y sociales, hacer exactamente lo que hacen en Estados Unidos, pero sí podemos adaptarlo. Y a ellos les interesa nuestra casuística, porque hoy día la investigación está coleccionando data de toda parte del mundo. ¿Y la casuística en corazón no es la misma en toda parte del mundo? No creo que. Por ejemplo, nosotros tratamos cosas diferentes aquí a como lo tratan ellos. El tratamiento, pero no la Y la investigación, por ejemplo, nosotros podemos hacer estudios de pacientes que están vírgenes porque no tenemos cómo darle tratamiento ahora mismo y podemos compararlo con ellos que sí le están dando tratamiento. Toma un tema solamente, fiebre reumática.
una enfermedad que prácticamente en ejercicio profesional un americano no lo ve nunca. Sin embargo, aquí tenemos una casuística enorme de complicaciones de fiebre reumática. Que a propósito, como el simposio está dedicado al doctor Mariano de Filló, ese fue uno de sus temas apasionantes, Claro, en Robert Reed, la fiebre fiebre reumática, y las complicaciones de la fiebre reumática. Y se lo dedicamos al doctor de Filló, no solamente como un homenaje póstumo, pero el doctor de Filló hizo una labor en didáctica, en enseñanza, en un momento donde no había internet, donde lo que había que esperar era el journal, la revista médica que llegara por el correo, y él se pasaba horas y horas extrayendo. Y la traducción del libro en español venía 2 años después. 2 años, no, mucho más años después. Doctor Bornigal, usted y el doctor Hanna vivieron una época muy especial. Aunque usted está un poquito después del doctor, usted vivió los grandes cambios donde la edad promedio del hombre se fue de los 55 años a los 75. Realmente, en su época, es decir, en su generación, ¿cuáles fueron los cambios más connotados que usted vivió? Julito, cuando yo me gradué, el hombre dominicano vivía 48 años y la mujer 43. ¿No era 54? 48 y 43. La mujer moría de infecciones, sangramiento y problemas de eso, sí. Y mira cómo cambió ahora, 78 y 73 al revés. Mira, hay en impacto de la sobrevivencia. Lo primero que tenemos que decir es que las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte. ¿Todavía? Siguen siendo. En segundo lugar, el impacto que tenemos para modificar esas enfermedades son palpables. Por ejemplo, el infarto de miocardio era o mortal o dejaba al paciente en un mal estado con insuficiencia cardíaca, etc. Yo me acuerdo ver en Puerto Plata niños que le ponían una cuerda, una soga, con unas lámparas de gas, con un vidrio rojo, y cerraban un segmento de 2 esquinas de la calle porque había un señor enfermo en su casa con un infarto y no podía tener ruido. Ese era el tratamiento pasivo. Sí. Y 14 días de internamiento mirando para arriba, ¿verdad? Exacto. Entonces, hoy día nosotros podemos disolver el trombo, abrir arteria, salvar el miocardio en gran parte y sobre rehabilitar todo prevenir el infarto. Sí. Pero una de las cosas que tiene este simposio hoy día es la medicina preventiva y el manejo de riesgos cardiovasculares. Y tenemos buena temática sobre el control de grasas, lípidos, colesterol. Y yo tengo a cargo varias conferencias de eso y casos clínicos donde estoy demostrando que ese tratamiento es mucho más efectivo cuando lo hacemos temprano. No hacemos nada, hacemos muy poco diciéndole a un paciente de 65 años, mira, te vamos a bajar el colesterol porque tú tienes ya un infarto, una aterosclerosis. Nosotros debemos identificar esos riesgos a los 35, 30 años y empezárselo a poner en los límites que deben estar para que no desarrollen esta enfermedad a largo plazo. Entonces ustedes los médicos que no creen muerte súbita, que todo tiene un origen pero que no se conoce. Puede terminar súbitamente. Sí. La más súbita que hay es cuando hay un accidente, cuando hay un suicidio, pero el corazón cuando se para es cuando decimos que dejó de funcionar. También hay muerte cerebral, el paciente está vivo, pero está... No, ¿tú sabes no quién sería bien. el gran beneficiario de este programa? Las administradoras de riesgos de salud, las ARS. Yo cuando veo aquí no veo ninguna como ofertante. Y debían ser los que hicieran el gran aporte para evitar que sus clientes o usuarios no hicieran infartos y disminuir masivamente los gastos. Vamos a hablar de medicina un poquito. Una persona que de eso que le ponían cerraban el paso para que no escuchara ruido en los años 40, realmente un enfermo del corazón de un infarto, naturalmente dependiendo de qué zona afectó, puede reintegrarse totalmente, inclusive a esfuerzos extraordinarios. Sí. El otro día estaba con William y le digo, mira ese golfista que está ahí, tiene handicap 7, ese estuvo de muerte con un infarto masivo
hace 15 años. Y otras complicaciones. Y otra complicación. Y yo le dije, te vamos a rehabilitar. Y ahí está, Handicap jugando su gol, 7. Handicap 7 y todo. Pero el problema de las enfermedades cardiovasculares y la edad que estamos llevando... Seguro era mejor que su cardiólogo jugando golf, ¿verdad? ¿Quién? El No, señor no era mejor. No, pero competía. No, ahí yo tengo una anécdota. Cuando yo llegué a la Cleveland Clinic, ya yo había jugado mucho golf en Puerto Plata. Sí. Y decir que tú te ibas de fin de semana, el sábado, jugaste golf el domingo, no se veía bien. No era para un interno. No, eso todavía. Y los mismos staff y las grandes figuras no tenían la oportunidad de hacerlo. Estaban ocupados. Y entonces un día, ya más avanzado, salimos a un picnic y a un match de golf. Y entonces uno de los cardiólogos, el doctor Hobbs, que me había llevado al laboratorio a empezarme en cateterismo, está teniendo dificultad en el juego de golf. Y le digo yo, esto no es cateterismo, esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Pero mira, volviendo al simposio, que es el tema que queremos transmitir. 3 enfoques, vamos a durar el 90% del tiempo hablando de falla cardíaca, de estenosis valvular aórtica y de control de lípidos. La estenosis valvular aórtica, enfermedad de la vejez. Muchos casos donde la válvula aórtica se calcifica, se estenosa, pasan desapercibidos mucho y terminan muriendo de eso. Hoy día no tenemos necesariamente que operarlo y reemplazarle la válvula. La estamos abriendo por cateterismo solamente. Insertamos una válvula percutánea. Y Pedro Ureña, que tiene el crédito de haber tomado la iniciativa de este capítulo, tiene una casuística muy importante en este procedimiento. La falla cardíaca es cuando el corazón se cansa y lo tenemos no bombeando como queremos y el paciente está limitado. Y todos estos infartos que estamos salvando, muchos de ellos terminan con una falla cardíaca. Entonces tenemos gente de más edad, 75, 80 años, con falla cardíaca, con recurrentes hospitalizaciones y gastos importantes. Pero hay avances importantes. Por ejemplo, ahora mismo hay una medicina que es una combinación de 2 medicamentos, que el estudio fue tan contundente que es la medicina que más rápido ha tenido que aprobar el FDA en los Estados Unidos por su efecto beneficioso. Tuvieron que hacerle un fast track. Apruébenla porque los estudios son contundentes en mejorar la falla cardíaca en un 30-40%. ¿Cuáles son esos 2 medicamentos? Sacubitril y valsartán ¿Para combinado. Un antihipertensivo con un inhibidor de la degradación del péptido natriurético del corazón, que está bien elevado, el ProBNP, que lo conocemos en el laboratorio, y es beneficioso que actúe. Entonces tiene un medicamento que bloquea su degradación para que siga funcionando, más el valsartán como un inhibidor de la angiotensina. Y esa combinación ha sido muy efectiva. No la tenemos en el país todavía. El valsartán sí. El valsartán sí, pero no con el sacubitril. Esa proclividad de acumulación de grasa en la coronaria, ¿por qué ahí y no en otros capilares? En todas. Lo hay en todas partes. En todas. Lo que pasa es que si tú tienes un déficit... Pero no hay tanto infartos cerebrales. Sí, los stroke o los accidentes cerebrovasculares después del infarto son la causa cardiovascular. Después del infarto. Y con el agravante de que te deja bastante limitado. Mucha gente no puede volver a caminar, o no habla bien, o no funciona bien. Entonces es una carga familiar, emocional, importante. A veces tú tienes el corazón con un infarto y él sigue queriendo igual y te puede dejar hacer cosas, pero no te deja hacer mucho trabajo cuando es un infarto cerebral. Ya. Recientemente hay un estudio que dice que de los pacientes con Alzheimer, un 20% tiene que ver con infartos, microinfartos, los pequeños vasos. Y con medicamentos utilizados en Framingham en los últimos 10 años han logrado reducir eso por un 10% cada año
de Alzheimer debido a infarto cerebral. O sea, La presencia- que manejando ese tipo Y de... la presencia de grasa en las arterias. Usted coge los medios, aunque no sea médico, y encuentra ya que ustedes meten un tubito y en vez de ser un cateterismo, limpian una arteria y sacan el... ¿Realmente hay tendencia a volver a acumular grasa? Ese proceso, Julito, se instala temprano. Cuando los muchachos en la guerra de Vietnam americanos le hacían autopsia porque morían en la guerra, ya tenían el proceso instalado. Ya había grasa depositada, ya había placa. En gente joven. No, gente joven, sí. Muchachos que no tenían ningún síntoma, que estaban entrenados para irse a campo traviesa con una mochila, una Para eso ametralladora. sirvió Vietnam. Para eso sirvió en algo. Sí. Ajá, Para eso sirvió Entonces, hay otra entidad hoy reconocida que se llama la hipercolesterolemia familiar. Y la Asociación de Pediatría Americana hoy dice que le haga colesterol a todos los niños, aunque sea una sola vez. Pero hay familias de 400 de colesterol en la familia completa. Y tú le haces una historia genealógica y aparecen tíos y abuelos y primos muertos a edad temprana, infarto de 35 años, 40 años, pero eso empezó de temprano. Hay una familia libanesa que antes de los 15 años tienen 800, 900, 1000 miligramos de colesterol. Y a los 14 años hay que hacer el trasplante cardíaco. Sí. Por el daño producido en las coronarias, por esa. Y es y- una sola familia. Y eso, cuando son homocigotos, que son Sí, sí, puros sí. con el problema de colesterol, ahí es que vino el estudio y el descubrimiento de los inhibidores de la enzima PCK9, Sí, sí. PSCK9, Sí. que hoy día también está aprobada rápidamente porque es una inyección 2 veces al mes, subcutánea, por el propio paciente, Sí. y baja el colesterol en un 60%. Y ese es el mismo uso de la pastillita que dan por la No. noche a los pacientes. Esa pastillita, La estatina. déjame decirte que está ampliamente disponible en el mundo. Hay 50 millones de personas tomando ¿Cómo se llaman? estatinas. Y- Estatinas. Y los nombres comerciales. Bueno, Lipitor, Crestor y todo eso. Crestor, Lipitor y esas cosas. ahora, ¿qué pasa? La población dominicana, en particular, dice, daña el hígado. Y eso no es verdad. No. ¿Y por qué le hacen la prueba de hígado los Bueno, médicos? yo en Porque el sucede- Congreso le voy a decir que se le debe hacer inicialmente y en el tercer mes. Y si está normal, no la repita más, que no hay problema, a menos que no se enferme de algo. Pero lo que sí es verdad es que da dolores musculares. Y lo da en un 10 a 30% de los pacientes. Y lo da más en los viejos. Y lo da más en los que toman una dosis muy alta. Y lo da más en aquellos que mezclan muchos medicamentos. Hay casos de polimiositis documentados. ¿Sí? Pero En una familia con modificaciones cromosómicas que explican eso. No solo el medicamento. sí, claro, porque tiene que ver con el metabolismo. ¿Y a qué Tanto se debe? como P450. Hay metabolismo, que es lo que da Bueno, el dolor. hígado la procesa y si tú le bloqueas la forma de procesarla, los niveles aumentan y te termina haciendo daño. Esta historia de las estatinas es interesantísima porque en el norte de Japón, en un área, un pueblo, una región que se llama Akita, hubo un hijo de un agricultor que quería ser investigador y científico y descubrir algo. Esa era su motivación desde niño. Y era seguidor o amante de Fleming, que descubrió la penicilina. Y Fleming descubrió la penicilina con los hongos. El hongo es un microorganismo interesantísimo porque vive entre las bacterias y se defiende mejor que nadie. Y es un vegetal. Exacto. Bueno, podemos clasificarlo. Sí, sí. Ahora, él quería hacer algo como Fleming y se puso a estudiar los hongos de las uvas y de las naranjas y aisló una sustancia que era una primera estatina. Y entonces trató de investigarla, pero no era médico, él lo que era, fue a la universidad y estudió bioquímica. Entonces quiso sacarla a prueba y el problema principal fue miositis. Era tóxica. Polimiositis, sí. Entonces se fue a Nueva York y ahí en un laboratorio dijo, yo tengo esto. No,
eso no va, póngase a trabajar en otra cosa. Y volvió a Japón y buscó un médico y empezó a hacer estudios. Y el laboratorio paró de darle dinero y Merck le compró los estudios en un contrato de una sola página y 10 años después sacó las estatinas. Como Mevinacore. Exactamente, Mevinacore. ¿Y qué es lo que hace eso? Lovastatin. ¿Qué es lo que hace eso Eso bloquea la producción de colesterol en el hígado, porque el hígado hace colesterol. Tú le das materia prima. No es que elimina el colesterol allá en el vaso, sino en la producción. El hígado es el encargado de producir colesterol. El colesterol es necesario para toda la pared celular, para las hormonas suprarrenales y sexuales. Y todas las células tienen que tener algo de colesterol. No podemos... vivir sin grasa. Eso es fundamental. Pero lo interesante de este médico que descubre la estatina es que no recibió nunca un centavo, porque le compraron la patente del otro laboratorio y fue a Nueva York en sus años 50, 60 años a chequearse. Y un médico le dice, mire, su colesterol está un poco alto. Le vamos a indicar unos medicamentos que se llaman estatinas. Le dieron su propia medicina. Sí. Mira, el simposio es en el Hotel Embassy Suite, que está en el Silverstone. En la Tiradentes, aquí. En la Tiradentes con López de Vega. Sí. Con Fantino Falco. Los que quieran inscribirse pueden llamar a la Sociedad Dominicana de Cardiología o a Turenlace, que es el Turenlace que está montándonos el evento. Y vamos a hacer sesiones desde el viernes, el día entero, mañana y tarde, y el sábado, mediodía, o sea, durante la mañana. Los internacionales son el doctor Nerula, el doctor Daniel Piñeiro, Joshua Robin, Margarita Pérez, la doctora Viviana Navas, el doctor Robert Cubedú y Robert Hendel. Esos son los internacionales. Los conferencistas nacionales son casi todos los cardiólogos del país. Sí, le dimos participación a todos, porque lo que queremos hacer es llevar esta didáctica, esta forma de practicar la medicina a todos los cardiólogos, empezando por los residentes y fellows que están siendo entrenados en cardiología en nuestros hospitales, que ya estamos yendo a esos hospitales y le estamos llevando temas para discutir con ellos. Mira, la medicina preventiva es tan buena que en esta mesa hay 2 que tienen stent preventivo. Ya puesto. Ya puesto, sin síntomas. No, y que ustedes están aquí gozando y dando de su experiencia. Cuando tú hablabas de 60 años, en los años 1950, era un señor que tenía un bastón y un sombrero y estaba en una mecedora en una galería. A propósito del doctor Burnigal y de lo que hemos hablado y de los temas yo quiero dar una noticia buena para los amigos de Ramiro González, el general Ramiro González. Matos González y de Dalbert Polanco. Un señor de 90 años que fue sometido a una cirugía de rehabilitación de sus coronarias, está muy bien, quedó muy bien Ramiro, y Dalbert Polanco está en Nueva York recuperándose favorablemente, está muy bien de una cirugía de aorta ascendente. De aorta ascendente. De aorta. Salió muy bien, sí. Todo el mundo tiene pronóstico, de los dos tienen pronóstico muy bueno y nosotros lo celebramos desde aquí. Uno joven es médico, uno de nuestros mejores otorrinos que tenemos aquí. Que llevó el 911. Sí, director del 911. Director del 9 que organizó el 911 con Montalvo, él fue la parte médica. Y Ramiro Mato González, que todo el mundo sabe de qué se trata. Todavía a esa edad, un hombre que fue oficial en los años de la era de Trujillo. Douglas, antes de tu irte, Douglas, háblame algo de la cardiología dominicana. ¿En qué stage, en qué estadio estamos los cardiólogos que ejercemos en la República Dominicana? Ya pasamos lo de la historia clínica, la historia familiar, la radiografía del tórax, el electrocardiograma, pero eso ha ido progresando rápidamente. ¿Por dónde andamos actualmente? En el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria, por ejemplo. Muchas pruebas de imágenes importantísimas.
técnicas percutáneas, tanto de stent, cateterismo, como válvula aórtica, cerramos orificios de intercomunicación. La cardiología pediátrica ha dado un salto extraordinario. ¿Trasplantamos? No, todavía no. No. Se hizo un intento de 2 trasplantes. Sí, la Plaza de la Salud hizo algo. Creo que sí. Y Sedimat hizo un segundo. Sí, pero yo creo que lo más importante es la cardiología preventiva. Tenemos que atacar el colesterol, la presión arterial. Pero vamos a poner un ejemplo. Doctor, yo fui ayer, el doctor Hanna me enseñó a que cuando vaya a cumplir años me chequee. Y Ureña, ¿qué tú tomas? Una estatina, un antihipertensivo, entonces, un Doppler carotídeo, una sonografía de hígado, una prueba de esfuerzo y un eco. La batería y un eco. Y la batería de ¿eso es preventivo? Bueno, no. Primero, tú estás coleccionando datos. Y yo veo todos los días en mi consulta aquellos que vienen de hacerse eso que tú te hiciste y me lo traen en un folder y me dicen, doctor, me hicieron todo esto, pero ahora yo estoy asustado. ¿Y qué pasa? Dice, no me han explicado qué voy a hacer con esto. Entonces, ahí viene el juicio clínico. Ahí hay que verte como un paciente individual. Está bien que hay estudios donde han recolectado 30,000 pacientes y lo han seguido por 30 años, como el Framingham, etcétera. Pero tú tienes entonces que decir, ok, este es un paciente individual ahora. ¿Cómo cambio mi estilo de vida? Bueno, cambiar estilo de vida no, aceptar que hay cosas que te están haciendo daño y que tú puedes sacrificarlas y otras que tu impacto no va a cambiar mucho. Yo tenía un profesor de cardiología que William debe haber conocido, que se llamaba Royston Lewis. Era un inglés en Cleveland. Y ya tenía su postrimería cuando yo lo conocí, tenía 70 y pico largo. Inglés, sí, era un electrocardiografista. Sí. Y entonces, cuando íbamos a hacer round, nos tocaba ver los pacientes posoperados de bypass y darle de alta. Y su esposa, la esposa del paciente, estaba ahí esperando el momento. Las indicaciones. Las indicaciones, doctor, dígame. Si puede tener relaciones sexuales. ¿Y qué le voy a dar de comer? ¿Y qué puede hacer? ¿Y si se va a incomodar? Y no, etcétera. Y entonces le tenían todas esas mismas preguntas que ya Royston la había oído todos los días, muchísimas veces. Y entonces Royston le decía, él puede hacer eso y eso y eso y eso. Y la señora, oye, pero ¿y cómo va a ser? Entonces le decía, si no lo hace, va a vivir 2 días menos. Y si lo hace, 2 días más. Allá usted. Pero era una cosa drástica. Él lo que le decía era verdad, porque ya el individuo, tú le habías conseguido 8, 10 años de vida con el bypass. Hay otro doctor que era compañero de ese cardiólogo que dice, pero tú estás mejor en estos papeles que de verdad. Estás mejor en papel que en persona. Pero mira una cosa, las imágenes y todas estas pruebas que se hacen, hay que mirarla en contexto. No podemos tratar imágenes. Sí, pero habla del individualismo, es decir, de ver como un ente individual cada paciente, claro. no una estadística ni una casuística. Sí, háblenos de eso. Sí, bueno, eso quiere decir que mira, hay una cosa que se me va a olvidar si no la digo ahora. La industria de los alimentos. Si nosotros culturalmente viviéramos en un país con una dieta preferentemente vegetariana, disminuyéramos la enfermedad cardiovascular en más de un 50%. O mediterránea, como se le llama. O mediterránea. Entonces, la mediterránea tiene más nueces y tiene su vinito y su vegetal y cosas. Pero vamos a decir vegetariana en el sentido que quitamos mucho las grasas y las carnes y los productos lácteos, etc. Pero el arroz, la habichuela, la ensalada y los plátanos son vegetarianos. Sí, lo son. El problema ahí viene con la diabetes que causa el exceso de carbohidratos, etcétera. Pero si nosotros clasificáramos los medicamentos, los alimentos que compramos en el supermercado y le pusiéramos, yo siempre le digo a los estudiantes, miren, deberíamos ponerle un número del 1 al 10. 1 muy saludable y 10 te mata. Y tú lo pones con un sello, cada medicamento obligado. En los anaqueles. En los anaqueles, sí. Este medicamento dice, mira, me tengo que llevar este. Oye, tu número 8. Bueno, le gusta a mi marido llevármelo, pero es 8. Tú sabes lo que te está. Igual que el cigarrillo. Tú vas a la caja a pagar y ¿qué tú encuentras ahí?
batería para comprar y cigarrillo y chicle. La gente coge el cigarrillo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a educar. ¿Qué es lo que te hace daño? Imagínate tú la gente que está en la calle hoy trabajando y buscándosela. ¿Dónde va a comer? ¿Qué va a comer? Y tú que vas para tu casa, tú hablaste con la cocinera hoy. Ella te va a dar lo que ella sabe cocinar, doctor, y tú te lo vas a comer. Doctor, la anécdota es un problema serio. Dice la señora, en mi casa no se usa eso. Sí. Pero tú vas a hablar con la sirvienta, sopita, maggi, caldito, salsita, que yo, todo se lo compra a ella para meterse en el concurso. Nosotros tenemos un amigo que tiene 20 años esperando trasplante, le dijeron que y está ahí, dueño de un medio, lo más bien. Y hay otra cosa, hay un supermercado nuevo que está ahí, se llama Fresh Market. Sí. Super fresh. Y usted está diciendo algo sobre calidades de alimentos. Y nosotros vamos a desayunar ahí a las 8 de la mañana. Y me dicen los trabajadores, aquí hay una cosa rara, que este es el mejor supermercado que hay aquí, pero aquí por la mañana no viene nadie, aquí todo el mundo comienza a llegar después de las 12. Lo que pasa es que las cosas buenas son tan caras que las señoras ricas, después del mediodía que salen a comprar los jamones, los quesos, lo que son esos productos libres de grasas y cosas. Claro. ¿Usted cree mucho en ese producto que dicen, lo que dice la etiqueta, que tiene aquello, que tiene lo otro, o que no tiene nada de estas cosas? Sí, yo creo que la etiqueta por ley debe ser... La FDA va a exigir un conteo de calorías en cada alimento puesto en la etiqueta. Y el tema ese de Clinton, comida chatarra, y yo digo, caramba, pero un pedazo de pan con ¿cómo se llama? Una pechuga, con una pechuga adentro y un tomate, ¿por qué le dicen chatarra? Mira, ese es el tuyo, de tu casa. El que se negocia no tiene un pedazo de carne, es grasa lo que te están poniendo, y es soya, y es sal. Hace 3 Semanas Santas, yo fui y jugué golf con Clinton en Diente de Perro, en La Romana. Ajá. Y me invitó un amigo que era amigo de él. Y entonces yo, no sé si fue que me emocioné mucho y me exalté, pero yo empecé a jugar un juego extraordinario. Y Clinton se sorprendió. Y entonces empezó, y yo empecé a darle algunos tips, algunos consejitos de su swing, etcétera. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, empezamos a comer. Sí. Y él sabía que yo era cardiólogo y la tenía guardada y me empezó a consultar sobre qué comía y qué hacía y qué pasaba. Y el individuo, no sé si tú lo viste, que después que se operó... Sí. ¿Cambió de hábito? No. Llegó un momento en que volvieron a reintervenirlo. No, tiene enfermedad coronaria severa. Ahí se hizo vegetariano. Sí. Y entonces... A él se le permite una cucharada de pavo en Thanksgiving como única carne del año. Sí. Pero fíjate, el problema es ahí que esa dieta no es exactamente la que lo va a salvar a él. Y él ha flexibilizado algo. Lo interesante es que a cada paciente le hace daño una cosa y al otro no. Y ahí es que tú tienes que ver metabólicamente qué puede procesar el individuo y cuál es su historia familiar y cuáles son sus genes. Entonces, aquello que tú identificas que le hace daño a algo, tú tienes que decírselo. Mira, en tu caso, tú no puedes ser igual que tú. No, aquí hay un colega suyo que se dedicaba a identificar esos productos. Se llama el doctor Ramírez Paniagua. Él coge su... Tulio hace esas cosas, de ver cuáles son esos productos que tu organismo y el mío no reciben en la misma forma. Pero no estoy hablando de alergia, sino tolerancia. Esa es una ciencia que está empezando. Eso es igual que la metafísica y que la astronomía. Yo me inscribí en un curso de nutrición en la Universidad de Miami y la consideraba una escuela de medicina buena. No confundir la astrología con la astronomía. Exactamente, así mismo es. Y me inscribí en ese curso y tenía que ir presencialmente todos los meses, un fin de semana, y el resto era webinar y online. Y digo, bueno, una escuela de medicina en la Ciudad de Miami, nutrición, hay mucho de verdad en esto. Y cuando empezaron a llegar estos astrólogos a dar clase y a decirte que cómo esto influía... ¿Te fuiste? Me fui inmediatamente porque no aguantaba, no había sustentación. Douglas,
el programa no sería completo si tú dejaras fuera lo que es el sedentarismo y la falta de ejercicio en la vida de las personas para prevenir y tratar enfermedad Qué coronaria. bueno que tú dices eso, porque en una de las diapositivas que voy a presentar mañana o pasado mañana, pongo las estatinas abajo y arriba pongo todo eso. La Actividad, ejercicio, estilo de vida, el estrés, tu peso, tu fumar, el cigarrillo. Eso es fundamental desde temprano. Pero si yo encuentro un joven de 22 años en mi oficina que viene porque tuvo palpitaciones y le digo, mira, tú tienes 40 libras de peso más, tú tienes que dejar el cigarrillo y tu colesterol está alto y yo creo que te lo debo tratar. ¿Qué tú crees que piensa él? Y le digo que no se trasnoche. ¿Qué tú crees que hagas? ¿Para qué tú quieres que está vivo? No, para que no tenga problema a los 45 y a los 50. Doctor, en las indicaciones, en la prueba de esfuerzo, me pone la doctora, y no te entrenes para esta prueba de esfuerzo. Yo no sabía que la gente se entrenaba para una prueba. Bueno, yo tenía a cargo prueba de ejercicio por un tiempo en la Cleveland Clinic, y yo le había puesto enfrente de la caminadora una fotografía de una playa de aquí, de promoción, de Puerto Plata, de Bávaro, con unas muchachas muy bonitas. Y cuando me tocaba hacérsela a un dominicano, el dominicano siempre decía, dale para adelante, que yo puedo más, yo puedo. Y se quería morir en la máquina. Dije yo, ¿y cuál es el asunto? Era para enseñarle a la enfermera que él podía. Dije yo, no, ya llegamos al punto donde no debe seguir. No se le mueren en la máquina. Bueno, algunos pueden hacerlo. Gracias, Douglas. Señores, ¿cuándo es el acto? El 19 y 20. Hoy estamos 17, pasado mañana, viernes y sábado, en el hotel. Bien, quiero decir a la gente que nos está mandando mensajes que Douglas no anda buscando pacientes, es que me le están pidiendo la dirección. Consulta. No, es que vayan al Congreso. Gracias. No, pero dile dónde está él también. ¿Dónde, Claro, doctor? Está en el edificio Hilsa de la Abraham Lincoln. Sí, frente en la Winston Churchill En la con Winston Víctor Churchill, Garrido Puello. sí. Y Edificio realmente... Ilsa. Hilsa. Ahí está Miguelito Ahí, Vargas. claro. Así mismo. Sí, hombre, ahí está Miguelito. Gracias, ¿Cómo Douglas. no? Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.